Muy buenas tardes. Qué lindo volvernos a encontrar en otras tratas de stock. Este espacio en el que nos encanta conversar de calidad, más allá de testing. Y hoy venimos con un tema siguiendo el ciclo este que abrimos la semana pasada con Leandro Meléndez, señor Performo, sobre observabilidad, pero hoy en formato de panel y vengo súper bien acompañado y feliz. Aquí los saludo, Jennifer, John, Fernando. Bienvenidos. Gracias por ser parte, animarse a compartir. Y nada, para arrancar con una ronda de presentaciones y que ellos mismos puedan hablar eh, sobre ellos, qué se dedican y cómo está relacionado con la observabilidad. Recordarle a todos que este espacio, ustedes son protagonistas también. Pueden ir dejando sus preguntas en el chat y ahí la vamos a ir incorporando. Es una horita que seguro se va rápido, así que aprovechen, como les digo siempre, buen provecho y pongan ahí las cosas que no se vayan con duda. Le doy la palabra a nuestro panel para que ellos mismos se presenten y a partir de ahí arrancamos entonces con esta ronda de preguntas y respuestas. Primero las mujeres. Ahí Vamos ya arriba, estamos. Jennifer, si te parece bien. Hola a todos, soy Jennifer Sánchez, he trabajado en el área de calidad por muchísimos años en diferentes roles. Empecé trabajando como desarrolladora de software en una empresa de certificación de calidad. Ahí fue donde aprendí muchísimas cosas sobre normas y gestión de calidad, gestión de servicios, y me interesé mucho por el tema de performance, pues porque precisamente una herramienta que estábamos desarrollando estaba un poquito lenta. Entonces ahí empecé y no he terminado, ya trabajé como performance engineer por muchos años y ahorita trabajo recientemente como en el área de observability como Dyna3 Expert Manager. Buenísimo, muchas gracias, qué lujo de estar acá. Además, pues el acento deben haber sacado ahí que eres colombiana y vives Ah, en sí, Colombia. sí. Sí, vivo en Bogotá, Colombia. Vamos arriba. Ahí, Y hablando los de estamos países, esperando ahí vamos. para la Whopper. Hablando de países, en el registro que le pedimos siempre de qué países son, vimos que hay varios países, lo estuvimos revisando ahí de Latinoamérica y Canadá incluso. Sería buenísimo que fueran saludando ahí en el chat, que casi siempre pasa, saludos de tal lugar para poder sentir ese apoyo internacional que nos encanta. ¿Quién sigue ahí? John, que empuja no se da golpe. Listo, dale. Bueno, gracias Arcadio. Mi nombre es John Osorio, yo soy Performance Test Manager. Actualmente me dedico a la disciplina de Performance Testing en la compañía Endava. Soy cofundador de Performance 360, la mentoría de Performance Testing que está revolucionando en este momento el mercado. Y soy productor del podcast Efecto Performance. Para los que se conecten a mi canal de YouTube o a mi LinkedIn, pueden estar conectados con toda la información de performance. Llevo ya 12, 13 años dedicado al performance testing y no me dedico 100% a la observabilidad, pero prueba de performance en la que no tengas observabilidad es una prueba de performance incompleta. Entonces vamos a tocar esos temas hoy también. Qué lujo tenerte por acá, John. John ha estado otras veces con nosotros, así que si les interesa pueden ir viendo ahí, que tiene charlas súper interesantes. Y bueno, Fernando, no por último menos importante. Bueno, soy Fernando Rivas, soy de Venezuela, vivo actualmente en Uruguay. Trabajo con calidad de software desde 2019 y desde 2022 enfocado particularmente en performance. Ni bien llega a performance, me dijeron, tienes que ver esto de observabilidad. Y bueno, me subí al barco y aquí estoy. Vamos arriba. Bienvenidos todos, de más agradecidos porque ya lo había dicho, porque estuvieran acá. Y nada, arrancamos entonces. Me gustaría, si bien que tuvimos la semana pasada esa charla que estuvo buenísima con Leandro Meléndez, hizo sí una introducción, un basamento teórico, incluso con tip y algo mostró tipo demo. Si no lo han visto, se las recomiendo. Me gustaría que comenzáramos definiendo con muy pocas palabras, si es posible, qué es observabilidad para ustedes, para aquellas personas que puedan venir y capaz no tengan ese basamento y no hayan estado la semana pasada con nosotros, puedan como partir desde ahí. Si querés, yo empiezo con una pregunta, Arcadio. Es muy importante, incluso la palabra observabilidad la confunden mucho con monitoreo y son dos cosas totalmente diferentes. Y voy a poner el ejemplo de un carro. Vos vas en un automóvil, vos vas viendo las revoluciones por minuto, vas midiendo el indicador de gasolina, vas mirando el indicador de aceite. Todos esos indicadores son monitoreo.
¿Por qué? Porque te está mostrando métricas de qué es lo que le está pasando al carro. Pero cuando se convierten esas métricas en observabilidad, cuando se te empiezan a prender los bombillitos diciendo que te falta la gasolina, que tenés que parar porque el carro le falta aceite, porque el líquido de refrigeración se está acabando. Entonces, en resumen, el monitoreo es cuando estás identificando las métricas de tu arquitectura, los componentes, la CPU, la memoria. La observabilidad es esas métricas que tanto están impactando la experiencia del usuario, que tanto están impactando el negocio. Entonces va a hacer un análisis más allá de cómo se está comportando el usuario dentro de la aplicación para observarlo. Básicamente ese es como el resumen de la palabra. Yo estoy observando lo que el usuario está haciendo para saber cómo puedo mejorar su experiencia. Mientras que el monitoreo es reactivo. Es como voy a mirar las métricas de la arquitectura cuando haga X o Y cosa, ¿cierto? Pero no necesariamente porque el usuario esté haciendo, sino porque ahí es donde estoy realizando las pruebas. Me gustó muchísimo. Me recordó la relación entre datos e información, ¿no? Que también no era lo mismo. El dato es como vacío, la información la que... Buenísimo ahí. No sé ahí, Fernando, Jennifer, si algo más o con eso estamos... Siento que John lo dejó muy claro, lo explicó muy bien con la analogía del carro. Y algo que de pronto sí quisiera complementar es algo que me traje el performance este año de Dynatrace, y es que es entender qué es lo que está pasando basados en el contexto. Entonces, no solamente estoy viendo unas métricas, sino también estoy viendo qué es lo que esperan mis usuarios y estoy respondiendo a esas necesidades precisamente con lo que estoy haciendo a través de la observabilidad, porque monitoreo no es parte de observabilidad, monitoreo hace parte de la observabilidad, porque tomamos esa información y tomamos decisiones, definimos alcances y todo en base al contexto, ¿sí? Todo dependiendo del contexto. Entonces es algo que también quisiera compartir y complementar a la explicación de John. Buenísimo. Oye, ¿y qué tan complejo es la observabilidad? Si una persona dice, ok, déjame ver de qué va esta observabilidad y si lo puedo aplicar en mi proyecto, ¿qué tan técnico se convierte? ¿Qué tan de la curva de aprendizaje, podríamos llamarle, es alta, no tanto? Es técnico. Es técnico, o sea, porque igual tienes que conocer de métricas y la tecnología que estás monitoreando o que vas a monitorear como tal, y ahí identificar qué métricas y ahí identificar si esas son importantes para lo que tú estás midiendo o no. Entonces se vuelve un tema técnico, pero digamos que nada que no puedas aprender, la curva de aprendizaje también depende del contexto o el background que tú tengas, y en cuanto a lo que vas a tratar de monitorear o de observar, eso depende. O sea, si hay una curva de aprendizaje, hay un nivel técnico medio alto, considero, y de todas maneras no es algo imposible de aprender, porque es de contexto, y contexto lo tenemos en muchas vivencias de nuestra vida, de nuestro día a día. Tomamos decisiones financieras para nosotros mismos con base a las métricas precisamente que nosotros tenemos de nuestro salario, nuestros gastos, nuestros ingresos, y todas esas cosas que nos hacen tan humanas las podemos trasladar a esas partes más técnicas. Entonces, sí se necesita técnico, sí, claro, pero también no es tan complejo. ¿En qué aspecto técnico, si hablamos un poco de herramientas o eh, redes, qué habría que saber para poder sacarle provecho, como dice la pregunta ahí a la observabilidad? Permíteme Dale. aportar allí. Creo que para sacarle provecho no necesariamente tienes que enfocarte en el tema de la implementación, que es cuando necesitas saber más sobre redes, sobre infra, sino supongamos que ya está. En realidad, si conoces el negocio y sabes usar un dashboard, por ejemplo, puedes estar perfectamente preparados unos dashboards para determinados roles que van más al negocio y sacan mucho provecho de eso, sirve para la toma de decisiones. Entonces, no necesariamente es un rol en el que está súper enfocado en infra o en performance,
que sí, le sacamos mucho provecho, pero también llega a otros roles y aporta mucho. Hay una palabra clave ahí muy importante para saber qué tanto conocimiento técnico necesitas tener y la palabra es instrumentación. La instrumentación es qué es lo que yo tengo que hacer, en dónde lo voy a medir y cómo lo voy a medir. Hay instrumentación manual y hay instrumentación automática. Entonces, por ejemplo, New Relic, Dynatrace, Datadog, esos Application Performance Monitoring que tienen un ecosistema muy grande, ponen un agente en tu servidor y ese agente hace instrumentación automática. Escanea toda la infraestructura, escanea la arquitectura y te saca dashboard y te dice qué es lo que está pasando adentro, ¿cierto? Entonces ahí no necesitaste mucho conocimiento técnico, tenés que saber usar ese APM, saber interactuar con la interfaz gráfica de esa herramienta y saber identificar qué es lo que la herramienta te está mostrando. Pero también existe la instrumentación manual. ¿Qué es eso? No tenés una herramienta como New Relic, como Dynatrace o como todas esas, sino que tenés que entrar al código, decir, va, esta es la función que yo quiero medir. Entonces le pongo un contador al principio, le pongo un contador al final y ese cálculo lo envío a una herramienta que me almacene logs. Después esos logs los mando para una base de datos y después esa base de datos la conecto con un dashboard y ese dashboard es el que yo voy a empezar a identificar qué es lo que le está pasando con la aplicación. Entonces ahí la parte técnica es saber interactuar con el código para saber de dónde a dónde tengo que poner yo esos logs o tener muy buena comunicación con los desarrolladores para que ellos nos apoyen en eso, ¿cierto? Entonces, instrumentar es la parte base de todo el tema de la observabilidad, saber instrumentar. Buenísimo. Eso me lleva a esta otra pregunta, donde se asocia mucho la observabilidad con el performance. Y sabemos ya, bueno, capaz no, capaz podemos hablar de eso, de los beneficios que tiene, sobre todo para eso en producción y demás, ver cómo están los diferentes parámetros. Pero ¿existe algunos beneficios de la observabilidad que podríamos llevar a otros tipos de pruebas o a otros aspectos del desarrollo de software? Me lo imaginaba, por ejemplo, testing funcional. Podríamos desde un testing funcional, capaz sin mucho conocimiento técnico, cada vez apostamos a ser más integrales y demás, pero en esto del agilismo, de poder reportar cada vez mejores y ser mejor, ser más, cada vez más parte de las soluciones, poder, mediante observabilidad, detectar un error y mediante observabilidad poder dar más base de, ok, en el reporte decir, encontré esto, no solo una imagen y listo, terminé mi reporte, sino estoy observando que está afectando en este lugar o acá y allá, y así ser un poquito más integral. Capaz es demasiado complejo y no sería como factible, o capaz sí, u otros tipos de pruebas que puedan beneficiarse. Bueno, pues en performance es parte de hecho de una de las etapas de la prueba, que es tomar la información y hacer un análisis de datos y generar un informe a través de lo que vimos durante la prueba. Como lo has dicho, integral o integralmente formar a una persona de QA que trabaja, por ejemplo, en pruebas móviles o en pruebas funcionales a la observabilidad es muy fácil porque la observabilidad es una herramienta que tú tienes para observar ese caso de uso precisamente que estás evaluando y si hay algo que notas que no es correcto o que de pronto tiene alguna característica no funcional o funcional que está fallando, las herramientas de observabilidad te pueden ayudar a identificar eso. Entonces, es una herramienta muy integral que ayuda a muchas áreas diferentes también de calidad que te pueden aportar, por ejemplo, un inventario, lo estamos hablando anteriormente en la previa de esto, de que es importante mencionar que para, por ejemplo, las empresas que se enfocan en la gestión de servicios y gestión de incidentes y todas estas buenas prácticas que traen algunas normas per se y que quieren utilizar herramientas técnicas que les ayude a identificar cuáles son los componentes de sus sistemas, precisamente las herramientas de observabilidad están ahí para soportar estas áreas también. O sea, no solamente en el lado técnico para identificar issues o problemas de calidad o problemas de performance también se pueden utilizar precisamente para hacer una gestión de servicios, gestión de inventarios, gestión de componentes que tenemos internamente y asimismo
ir un poquito más allá y ofrecer mediante estas herramientas un seguimiento a los acuerdos que tenemos con los usuarios finales. Por ejemplo, y ya empezamos a hablar de SLIs, SLOs, SLAs, y entonces ahí ya empezamos a hablar un poquito más del lado del negocio y de gestión también de usuarios y de negocio. Entonces, este tipo de herramientas que están un poquito más avanzadas en el mercado, que no hay que instrumentarlas manualmente, ayudan mucho en ese sentido y apoyan mucho a otras áreas que no son necesariamente técnicas. Ahí también me devuelvo un poquito a la pregunta anterior, porque muchas personas que no son técnicas pueden utilizar estas herramientas en pro de sus seguimientos. Vamos arriba. Y yo tuve la oportunidad, no era en proyecto donde estaba, pero tuve la oportunidad de ver y lo estaban utilizando testers funcionales y esto, encontraban un incidente y podían identificar en el sistema de observabilidad y lo podían incluir como parte del reporte un link ahí para ver la traza con la información relevante justo de ese caso. Entonces Muy sí, bueno. aporta perfectamente. ¿Y qué valor agarra, ¿no? ese tester en su función? Quiero decir, cuando no solo reporta la imagen, los pasos que seguí, sino también que va un paso más allá. Es súper recomendable para todos y desmitificar un poco esto de que la observabilidad es solo para conocimiento técnico, solo para performance. Es una de las cosas que estaría buenísimo. Como que nos lleváramos de acá. Sí, y en realidad da mucho acceso porque de repente no tienen que conocer todo, pero si le explica un poco cómo identificar justamente el caso que le interesa dentro de esta plataforma que tiene muchísima información y es fácil abrumarse si no sabe, pero le explica eso y ya aporta. Y de poco se va metiendo, sin duda. ¿Sí? Hay dos casos muy importantes o dos casos muy prácticos que se pueden utilizar para sacar valor agregado a la observabilidad. Uno es, por ejemplo, cuando estás haciendo data testing. Normalmente en data testing interactúas mucho con las bases de datos o a veces desde el front o desde la UI ejecutas botones, cargas grids y todo eso y eso está ejecutando store procedures por dentro. La observabilidad te permite identificar los queries más lentos, cómo tenés que optimizar el query para que la funcionalidad dentro de la aplicación funcione más rápido. Con más rápido, no necesariamente siempre vamos a estar hablando de performance, pero digamos que el tester funcional también se ve impactado por la velocidad o la lentitud en la que esté ejecutando él sus pruebas. Y otro caso muy importante es, por ejemplo, cuando hacemos pruebas sintéticas en el front. O sea, el usuario va a estar navegando en la aplicación. Las pruebas sintéticas es como nosotros estamos mirando qué es lo que está haciendo el usuario en el front, por dónde se está metiendo, qué imágenes se está cargando, cómo está interactuando él con la aplicación y eso, estas herramientas de observabilidad también lo miden para mejorar la experiencia del usuario, para ayudarle a que el usuario navegue por donde tenga que navegar y para que el desarrollo del front-end se pueda optimizar para que le cargue también con más eficiencia. Entonces ahí también son casos prácticos que no necesariamente son pruebas de performance, pero que tienen que ver con otros tipos de pruebas. Buenísimo que lo hayas traído. Vamos arriba. Ahí introducía ya una pregunta de Vladislav, gracias por participar. Dice, ¿por quién y cuándo tiene que ser implementada la observabilidad? Más allá de que las métricas se usen en diferentes entornos. Está buena la pregunta, son como dos. ¿Quién tiene que, o está capacitado, o es como el encargado, el responsable de implantar el tema, o llevarlo, capaz, actualizarlo, mantenerlo y demás? Y después, ¿cuándo? Es interesantísimo también en qué etapa del proceso empieza a jugar la observabilidad. Bueno, pues, ¿quién? Pueden ser diferentes equipos, por ejemplo, si en tu empresa es el equipo de infraestructura, o también hay otros equipos que se creen en otros tipos de organizaciones que se llaman SRIs, que se encargan pues, del tema de observabilidad, de organizar todas las herramientas, de unir todas las herramientas con las que puedes medir tu sistema y crear información y valor agregado de esto. Entonces, ¿quiénes? Infraestructura y los SRI, ¿sí? Y cuando hablamos de testing, el tema de estar observando el sistema es muy importante en las pruebas tempranas, por ejemplo, cuando están probando en ambientes bajos y
por supuesto, en producción es necesario tener algo de observabilidad para identificar el comportamiento real de los usuarios y cómo funcionan nuestros componentes en la vida real. Entonces, el cuándo sería dependiendo del contexto que tenemos, pero el cuándo siempre sería desde el principio porque hace parte de las herramientas que deben estar para tener una claridad en tu sistema, en tu entorno. Yo hago un complemento de lo que dijo Jen. El SRE son las siglas del Site Reliability Engineer, o traducción en español, el ingeniero de confiabilidad del sitio, que es el que normalmente está monitoreando producción y revisando la observabilidad de qué es lo que están haciendo los usuarios en tu sistema en producción para mirar qué es lo que hay que optimizar para que les funcione mejor. Sin embargo, así como el SRE está trabajando eso en producción, hay diferentes roles relacionados a performance que también interactúan con la observabilidad. El performance tester es el que hace la prueba, identifica los cuellos de botella, pero él no es el que soluciona las cosas. Entonces tiene que hablar con el performance engineer, que ese sí es el que soluciona esos temas. Cuando estamos hablando de ambientes de preproducción para abajo, ¿cierto? Staging, QA, desarrollo. Ya cuando en producción ya hablamos con el SRE o con la persona de infraestructura. Entonces ahí están como los roles de quiénes. Y el cuándo va muy ligado a la pregunta de qué tan importante es para vos darte cuenta qué es lo que le está pasando a tu aplicación por debajo. O sea, si la aplicación está muy lenta, ¿cómo te vas a dar cuenta que está lenta y por qué? Entonces, si esa pregunta te importa, la observabilidad es la respuesta. Sí, hay muchas personas que no implementan observabilidad, no implementan monitoreo, porque simplemente le dan clic al botón en la página y le respondió en un segundo y para ellos ya está bien, entonces no les importa hacer nada más por debajo. Pero si la aplicación está afectando tu negocio, está afectando tus ventas, tus clientes están yendo para la competencia, venga, ¿qué le está pasando a mi aplicación? ¿Eso porque está funcionando de esa manera? Hay que observarla. Entonces, venga, implementemos estas herramientas para que hagamos ese diagnóstico y miremos qué es lo que hay que mejorar. Cuando, ahí volviendo un poquito al cuándo, ¿no? Porque me quedé con la duda, porque casi siempre se ve la observabilidad relacionada al performance y relacionada a producción, ¿no? Y chaos testing, capaz algo así, pero en esas primeras etapas de desarrollo, ya ahí se puede implementar algo de observabilidad, porque estaba pensando en continuous integration, en child testing, en que ya se empieza a introducir el testing mucho desde los primeros momentos para ir teniendo esos acuerdos de calidad que garanticen que durante todo el proceso realmente se vaya desarrollando con calidad y no esperar a testing, ¿no? Entonces, no sé observabilidad en esas primeras etapas, si juega, si qué rol, qué tipo de cosas se evalúan en ese momento, o sería ya cuando tenemos la aplicación más en producción y a partir de ahí entonces. No, sí juega. De hecho, los desarrolladores cuando hacen sus pruebas unitarias precisamente no solamente tienen que identificar que funcione, sino también identificar las cosas que no son tan evidentes como si es rápido o si está fallando o si en realidad es lo que necesito entregarle a mi usuario. Entonces, sí, desde etapas tempranas es útil en términos de entregar lo que espero o lo que los usuarios esperan de mis servicios, ya sea un componente muy pequeño, no hay necesidad de esperar a que ya esté toda la interfaz realizada, no, pues se pueden ir trabajando poco a poco esa información y los desarrolladores conocen muy bien sus métricas, por ejemplo, el tema de frontend, ellos saben muy bien de qué es lo que están descargando en el browser, entonces ellos con las pruebas unitarias también pueden identificar mucho problemas antes de que se identifiquen ya en calidad en las pruebas funcionales, en las pruebas de performance, con las pruebas unitarias. Entonces, dado que los desarrolladores tienen un alto nivel técnico, ellos también conocen muy bien sus métricas, entonces es una buena práctica para implementarlo desde el principio, no como como un todo como tal, todo instrumentado, porque muchas cosas no van a estar listas, pero sí desde su pequeño componente, desde su aporte, ir empezando a identificar si estoy entregando lo que se espera que se entregue.
Ahí Andrei complementaba un poquito y decía, los desarrolladores también están involucrados en la implementación cuando hay que instrumentar el código. Entonces, desde ese momento tiene que ver con eso que mencionabas ahí, Jennifer. Cuando se habla de la instrumentación del código, se usa mucho la terminología profiling. O sea, venga, vamos a revisar el código, cómo está funcionando. Entonces, estas herramientas te permiten, te dan hasta ese nivel de visibilidad de código. Lo mismo que mencioné anteriormente, así como puedes ver los queries que se están ejecutando en las bases de datos, también puedes ver a nivel de código cómo las sentencias, las líneas, las variables, todo se está ejecutando y qué impacto está causando cuando la aplicación se está ejecutando, ¿cierto? Y complementando un poquito a eso, estoy leyendo aquí unas notas de una charla que voy a dar, en el cuando podemos identificar, por ejemplo, cuando vamos a hacer debugging de problemas. Entonces, si necesitamos identificar algún error o tratar de replicar algún error que está pasando en la aplicación, las herramientas de observabilidad me van a permitir hacer ese debugging de forma más sencilla, ¿cierto? También para hacer un aislamiento de los problemas. O sea, estamos haciendo pruebas de integración, este componente se está conectando con aquel otro, o este sistema está conversando con aquel otro y de pronto la comunicación no está fluyendo, no se están comunicando de la mejor manera, pero vos en la UI como tester funcional no te das cuenta de eso. Tienes que ir a las herramientas de observabilidad para mirar por qué está fallando, cuál es el error que te está sacando, si la conexión el error es a nivel de protocolo, o bueno, muchas cosas. Entonces, toda esa visibilidad te permite ayudar a tomar decisiones cuando estás buscando por qué está fallando la aplicación. Eso tiene ahí que ver con la pregunta que hacía Facundo, que tal Facu. Dice, ¿qué indicadores de observabilidad se suelen medir en las primeras etapas de desarrollo? Ahí tú mencionabas el tema del debugging y estos aspectos que se pueden ir viendo desde esos momentos. No sé si hay algo más complementar ahí en cuanto a indicadores de observabilidad en esas etapas. Sí, por ejemplo, el response time, el availability y, por ejemplo, cuando uno está mirando en las trazas, cuando está haciendo precisamente profiling, se puede dar cuenta de que las consultas a la base de datos no están siendo indexadas o que están generando mucho volumen de información sin necesidad de generar tanto volumen de información. Entonces, eso también son no métricas específicas, pero sí te pueden dar alguna luz o una oportunidad de mejora para lo que estás haciendo en la etapa de desarrollo. Pero indicadores como tal, sí el response time y también el availability en términos de si estoy entregando lo que los usuarios están esperando o lo que se espera de lo que estoy desarrollando. Buenísimo. Ahí cambiando un poquito, teníamos una pregunta por acá que habla yo decía en un momento conversando ahí con ustedes, que yo solía estar en proyectos hace años en los que la personal de infraestructura siempre tenían unos monitores con diferentes métricas que les servía para observar si había algo fuera de lo esperado para tomar acción, ¿no? Eso asumo que era observabilidad, pero ahora ha habido como un auge, ¿no? Un renacer capaz. No sé si está dado por avance tecnológico, nuevas herramientas, tendencias. No sé cómo lo ven ustedes, el tema de la observabilidad, por qué ahora va teniendo mucho más fuerza o se está incluyendo más en los proyectos, o se está poniendo más sobre la mesa. ¿Es un tema más de ahora, es un tema de hace mucho tiempo? Fernando iba a hablar. Sí, creo que Fernando Me comí la conectando. mague. Dale, Fer, dinos algo ahí, dale. Y conectando. Yo creo que el repunte de la observabilidad como la vemos actualmente está más relacionado con las arquitecturas basadas en contenedores y microservicios. Básicamente con eso. Y con estos sistemas que son tan elásticos. Porque antes tenías, no sé, 10 servidores y eran esos 10, sabías que iba a monitorear cada uno. Ahora de repente tienes, no sé, 10 contenedores y vino el pico y tienes 100. Y dentro de una hora ya tienes 10 otra vez. Entonces todo eso es súper reactivo y nuestros sistemas deben estar preparados para eso, tanto en la manera en que reportan, como en la manera en que interpretamos también la información que nos dan. Yo creo que el tema del monitoreo viene desde hace mucho tiempo, pero la observabilidad ha mejorado muchas cosas.
Hace muchos años nosotros cogíamos que normalmente empezamos nuestras carreras en clientes bancarios, y no me digan que no porque todos lo empezamos así. Eh, Cogíamos los servidores y empezábamos a monitorearlos, ¿cierto? Entonces a capturar las métricas del servidor, a utilizar el Performance Monitor en Windows o el NMON en los otros sistemas operativos, o cogíamos en Linux y hacíamos un top para ver los recursos del sistema. Ahí desde siempre hemos capturado métricas, pero ¿qué vamos a hacer con esas métricas? Esas métricas, ¿para qué nos sirven? ¿Qué decisiones vamos a tomar con ellas? Y ahí es donde la observabilidad entró a jugar un papel muy importante. Las herramientas de observabilidad capturan todas esas métricas y te dan insights de performance, te dicen qué está pasando, por qué está pasando, cómo mejorarlo. Entonces te ayudan a tomar de una manera mucho más amigable y mucho más fácil ese proceso de decisión de qué hacer con esas métricas que estoy capturando de esa infraestructura. Y esa ha sido la evolución que ha tenido la observabilidad en el tiempo. Las herramientas como Dynatrace, New Relic, AppDynamics, OpenTelemetry, todas esas herramientas, Datadog, se han encargado de eso, de facilitar al usuario, de hacer ese análisis de manera correcta para que identifique los problemas mucho más fácil y sepas cómo hacer las optimizaciones de forma adecuada. Sí, definitivamente las herramientas son las que han mejorado como tal la observabilidad o la práctica de la observabilidad, porque sí, como decías, John, uno empieza monitoreando, pero ya cuando las herramientas empiezan a avanzar con Machine Learning, inteligencia artificial, y empiezan a correlacionar la información y las variables del sistema, entonces nos damos cuenta que estas herramientas y esta evolución de las herramientas es lo que ha dado paso a esta práctica de la observabilidad precisamente. Y el siguiente paso es la inteligencia artificial. Entonces, antes capturábamos métricas y nosotros teníamos que mirar, según nuestro conocimiento, qué hacer con esas métricas. Después las herramientas nos ayudaban a entender qué hacer con esas métricas. Y ya la inteligencia artificial nos saca el reporte diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, pues no es lo que nos vaya a reemplazar, pero ha sido como la evolución, ¿cierto? De todos esos insights de performance, la oportunidad de ahorrarnos tiempo generando reportes y haciendo esa investigación de qué es lo que le está pasando al sistema, es lo que todas estas herramientas nos están permitiendo ser más eficientes. Ahí ponía la pregunta porque tenía ahí en punta, ¿no? Y está bueno que capaz podamos profundizar ahí. ¿Cuáles son las herramientas, si hay alguien acá que capaz dice, bueno, acá, ¿qué herramientas son las que utilizan ustedes o las que más se están utilizando, las que más vienen despuntando, que han transformado la observabilidad hoy en día, ¿no? Que vienen ahí marcando fuerte. ¿Cuáles podrían mencionar? Ahorita mencionaron algunas, pero para marcarlo acá en este contexto. Pues inicialmente yo estoy casada con Dyna3 y esto significa pues que si digamos que Dyna3 es una herramienta que me permite hacer todo y tener todo con unas instrumentaciones muy sencillas y que le permite precisamente a los usuarios acceder a esa información de manera muy amigable, le apuesta muy fuerte a lo que es inteligencia artificial con Davis, que es como el agente de inteligencia artificial que tiene, y también el tema del Machine Learning que tienen también para predictibilidad. Ahorita van a sacar una cosa que se llama Davis Copilot, que te convierte en lenguaje natural a las gráficas. Entonces, estoy casada con esa herramienta. No, no significa que de pronto no existan otras herramientas muy buenas, como por ejemplo Datadog, que también está repuntando muy bien en todas las métricas. Me encanta la documentación de Datadog, me encanta. Y también es similar, o sea, digamos que llevan un corte muy similar con cómo trabaja Dyna3 precisamente. Las otras herramientas que también se trabajan como APMs son indudablemente las herramientas que les sirven más a las empresas que necesitan hacer monitoreo y observabilidad. Sin embargo, también hay otras como Splunk y todo lo que tiene que ver con logs, que también están apuntándole mucho al tema de Machine Learning para identificar patrones en, por ejemplo, en las respuestas de HTTP, bueno, en fin, de usuarios y respuestas de usuarios que también me parecen excelentes. Estas son como las herramientas que más se hacen ver en este campo de observabilidad.
Hay otras herramientas para trazas, para seguir métricas que ya van más individualmente hacia lo que hacen, sí, solamente, por ejemplo, solo logs o solo métricas, pero pues digamos que las APMs, las que involucran toda la información, son las que, digamos, definitivamente llevan más la bandera en este tema de observabilidad. Vamos arriba, gracias Jennifer. No sé si tienen ustedes alguna otra, Fernando o John. También depende como mucho del presupuesto. Si es un cliente que definitivamente no tiene ni siquiera presupuesto para hacer pruebas, decirle que compre una licencia de una PM, le va a dar un infarto, ¿cierto? Entonces se puede utilizar las herramientas básicas de cada sistema operativo, ¿cierto? Las herramientas de monitoreo de esos sistemas operativos, el Performance Monitor, en el MON, todos los que vienen nativos dentro del sistema. O si la persona está utilizando una arquitectura en AWS, puede utilizar, por ejemplo, CloudWatch, que te permite tener también esa visibilidad de qué está pasando con los componentes dentro de AWS. O si estás utilizando una arquitectura en la nube en Azure, puedes utilizar Azure Insights, que también te permite generar esas métricas y tener esa visibilidad. OpenTelemetry está tomando mucha fuerza, siendo un estándar y siendo una herramienta open source. También está, digamos que necesitas un poquito de conocimiento más técnico para usar OpenTelemetry, porque como lo mencioné al principio de la charla, necesitas tener el conocimiento para saber hacer instrumentación de forma manual. También tienen su instrumentación automática, pero al ser open source necesitas tener más conocimiento técnico. Hay otras herramientas como Skywalking, que también son open source, que te permiten generar eso. Y ya los top level, nivel Dios, Dynatrace, Datadog, AppDynamics, New Relic, que son los que comercialmente más fuertes están posicionados en el mercado, te ofrecen todo. O sea, si te casas con alguna de esas herramientas, digamos que tenés un ecosistema súper gigante para poder entregar resultados, reportes, dashboard, métricas, análisis de todo, pero tienen su costo. Entonces, ellos tratan de enmarcar su servicio en diferentes paquetes según el presupuesto que tengas, pero si quieres más, te toca pagar más. Buenísimo. Fernando, ¿te dejaron alguna ahí? La lista es larga igual, ¿no? Me sorprendió. No se escucha, Fer. Pero me había muteado. Ahí va. Quería agregar sobre eso que cuando utilizas, por ejemplo, Stack Open Source, el nivel de conocimiento que tienes que tener es muchísimo, pero muchísimo más alto. Por ejemplo, con Datadog, que es lo que uso más, a mí me ha pasado que estar analizando algún problema me lanza insights de tecnologías que yo no tengo un conocimiento profundo y no lo iba a notar yo porque justo no tengo el conocimiento necesario para notarlo. Por decir algo, no sé, detecta que el consumo de CPU de cierta operación es más alto de lo normal y porque ya ellos tienen conocimiento de eso, que no sé, consume por lo general este tipo de operación un 1% y el mío está consumiendo el 15%, comparado con montones de aplicaciones que habrán monitoreado antes. Y en open source no hay nada de eso, entonces no lo vas a ver. Arcadio, me faltaban dos súper importantes. Vamos arriba. Está el stack de Elastic, que también es una herramienta muy importante, que tiene Logstash, tiene Filebit, tiene Elasticsearch, que es una herramienta que inicialmente se diseñó para hacer búsquedas rápidas en una base de datos, pero se convirtió después en una herramienta de login, y después en login va a mostrar dashboards y se convirtió en una PM muy completo. Y lo que está en tendencia en este momento es Grafana, todo el stack de Grafana que te permite también hacer observabilidad desde su propia herramienta de performance que es K6, utilizando los dashboards en Grafana, utilizando Loki, y bueno, tienen también su stack para hacer una observabilidad end-to-end, muy importante. Ahí la charla la semana pasada Leandro mencionaba y mostró incluso algo de Grafana, cómo se veía, así que si alguno quiere verlo, vaya a ver esa charla, a ver si en YouTube, por aquí arriba aparecerá, pueden ir a verlo ahí. No sé, algo más sobre este tema de herramientas, estuvo súper, dieron ahí bastante miel, pues ya que ando buscando.
Habíamos puesto aquí una pregunta en el chat y Carlos Dorival estuvo por ahí comentando. Ahora dice, ¿algún caso donde la observabilidad impactó directamente en decisiones del negocio, ¿no? Ahí, Carlos, ¿qué tal, Charlie? Bienvenido también. Decía, yo como QA presento métricas a los owners del proyecto cada 2 semanas. Cada métrica afecta en diversos insights del producto, como por ejemplo performance, afecta a la experiencia del app. No sé si usted tiene algún ejemplo ahí de, bueno, una vez observamos tal cosa y con eso se tomó tal medida o afectó tal cosa, no sé. Como materializar un poquito más en qué se puede decidir a través de lo que podamos observar, ¿no? Creo que es muy amplio, pero si tiene algunos ejemplos estaría buenísimo. Sí, yo tengo un ejemplo. Normalmente muchos sitios de comercio se preparan para Black Friday, ¿no? Para el Cyber Monday, para el Black Friday. Y bueno, hacen las pruebas de performance, preparan toda su infraestructura para recibir X cantidad de usuarios. Este cliente no, pues nunca había llegado a un Black Friday en términos muy felices porque ya como a eso de las 4 de la tarde la página no estaba disponible, no estaba disponible. Entonces, a través precisamente de pruebas de performance y de revisar minuciosamente las tecnologías que estaban utilizando para este software, se logró que un Black Friday pasaran muy bien, una venta histórica, jamás en su vida se imaginaron que iban a vender tanto en un Black Friday, eso fue súper increíble, pero entonces aquí hago un asterisco porque este es un caso de muy puntual, porque las empresas se preparan para el Black Friday, pero hay empresas que, por ejemplo, no sé, sacaron un dispositivo que si la empresa está relacionada con esa tecnología, muchos clientes van a llegar a ver ese día de lanzamiento indirectamente en otros canales, ¿sí? Por ejemplo, sacaron el Samsung S27, no sé, lo estoy inventando, y es un día X, no es Black Friday, no es Cyber Monday, pero el sistema tiene que estar preparado para recibir toda esa carga. No estoy hablando del sistema de Samsung, sino estoy hablando de los sistemas que son revendedores, por ejemplo. Entonces, ahora el impacto en el negocio precisamente no es solamente de un día o 2 días en donde vamos a hacer ventas históricas, sino también el día X que la empresa lance el dispositivo, yo puedo estar disponible para soportar la carga de usuarios precisamente para lograr también ventas históricas, ¿por qué no? Entonces, son dos perspectivas porque siempre hablamos de eso, ¿no? De prepararnos para ese día, pero también hay que estar preparados para cualquier día que nuestros componentes y sistemas respondan a la demanda como tal. Entonces, es un caso de éxito real y pues me parece como eh, el análisis de que estar preparado para cualquier día es importante porque pues uno no sabe, ¿no? Y ahora los usuarios son más dinámicos y siempre tenemos que estar listos para ese tipo de cargas inesperadas. Buenísimo. Hay otro caso que me imagino que ustedes deben de conocer, a todos nos afectó, y fue el día en el que Facebook, Instagram y WhatsApp se cayó, que de hecho se han caído varias veces. Eso afecta a casi el 80% de la población mundial. Hicieron un cambio en una configuración, en un servidor, una conexión, estaban haciendo unas configuraciones, ni siquiera fue algo funcional. Si no tienes herramientas de observabilidad que te ayuden a identificar cuál es el cambio que se hizo y que está fallando, vas a terminar haciendo el cambio y decir, marica, a nadie le funciona esto, ¿qué hacemos? ¿Qué pasó? Si no tienes esa observabilidad, fácilmente no vas a poder encontrar eso, a no ser de que el man que hizo el cambio sepa que la cagó y vaya y corrija el problema. Claro. Pero la observabilidad ayuda mucho para todo ese tipo de cosas también. Ahí decía otro Carlos, Bancolombia recientemente como que pasó, parece también. Así que vamos arriba. No sé si hay algo más que agregar acá, si nos vamos a otra. Aquí está Vladislav, ahí vuelve y gracias siempre por aportar. Dice, la observabilidad es definida para cumplir con lo esperado por el software o más en cuestión reactiva de lo que marcan las analíticas cuando algo no anda según lo esperado para arreglarlo. No sé si entienden ahí la pregunta. Sí, ¿Cómo lo ven ustedes? pero eso no, o sea,
la observabilidad ya no es tan reactiva. Cuando nosotros estamos monitoreando, nosotros podemos generar alertas desde el monitoreo y decir, una vez pase el 90% de consumo, mándenme una alerta y estoy reactivo. Pero con la observabilidad ya somos proactivos y preventivos también, y entonces empezamos a generar umbrales que nos están diciendo este comportamiento en el consumo de, no sé, voy a decir cualquier métrica, Hugging Threads, significa que yo me estoy quedando en la atención de los requerimientos de ese servicio. Quiere decir que esto es una alerta roja, yo no puedo dejar que pase de 3, porque si, entonces estoy siendo preventivo, porque conozco también mi sistema de que ya sé que cuando llega solamente a 1, llega a 2, estoy identificando proactivamente que va a haber un problema y puedo repartir ese incidente, por decirlo de alguna manera, o reaccionar proactivamente antes de que algo malo suceda. Entonces, cuando nosotros vemos las diferencias entre monitoreo y observabilidad, también vemos de que el monitoreo es un poco más reactivo, pero con la observabilidad lo hacemos de una manera más proactiva y preventiva también, porque ya los umbrales se manejan de maneras diferentes y el conocimiento de nuestro sistema es tan profundo, pues que ya podemos generar umbrales mucho más efectivos, menos esperando a que se caiga, pues generar la alerta, no, sino un poquito antes. Muy bien. ¿Tienen una opinión sobre esto, Fernando o John? Sí, haciendo como la diferenciación de lo que mencionó Jen, reactivo versus proactivo. Reactivo es cuando el problema ya está y necesitas saber qué hacer para solucionarlo. Proactivo es cuando tenés la visión de que algo puede pasar y venga, hagamos actividades antes de que eso pase. Uno utiliza mucho la observabilidad del monitoreo de forma reactiva en las pruebas de performance, cuando uno está en ambientes de preproducción, staging, tratando de llevar el sistema a sus límites para mirar si eso pasó, entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, ahí estamos utilizando mucho el monitoreo y la observabilidad de forma reactiva. Y en producción, que ya estamos observando el comportamiento de los usuarios, si estamos pendientes de qué es lo que el usuario está haciendo, podemos intentar identificar qué es lo que el usuario podría hacer de forma incorrecta para que no le vaya a fallar la aplicación o para que no vaya a tener ningún inconveniente. Entonces ahí ya estamos hablando de forma proactiva. Posiblemente hayan temas proactivos en staging y hayan temas reactivos en producción, pero no es lo común, ¿cierto? Es más como esa diferencia. Ahí, entonces, llevándolo hacia sobre otro aspecto, llegando un poquito más ahí a la organización, aunque aquí dice testing, sería cómo afecta la cultura organizacional a la adaptación de observabilidad en testing. Es como, ok, una vez dice, vamos a incorporar observabilidad, ¿cómo afecta esto a toda la organización y a toda la estructura propia de la empresa o forma de trabajo? Le da un infarto Bueno, al de compra, le da un infarto al de compras. sí, es cierto. A nivel de adopción como tal, tenemos que tener en cuenta varias aristas, porque una cosa es como la adopción técnica y otra cosa es precisamente la adopción de las áreas que no son tan técnicas. Cuando decimos la cultura organizacional puede afectar la adopción, sí, definitivamente, porque si no estamos integrados los unos con los otros, no estamos trabajando en conjunto, no estamos generando un valor agregado de que es estar en comunicación continua para generar precisamente las mejoras que necesitamos. La cultura organizacional es muy importante en ese sentido para poder llevar a cabo todas las tareas que queremos a través de la observabilidad y entregar a cada área las métricas que cada área necesita ver en realidad. Entonces, es por esto que, por ejemplo, los equipos de SD se pueden prestar mucho para ofrecer este servicio de unir estas áreas y comunicar estas áreas a través de esa herramienta en común. Pero sí, definitivamente la cultura organizacional es muy importante y la comunicación que debe haber entre áreas es también muy importante para que se puedan solucionar de manera mucho más rápida y efectiva todos los problemas que tengan. Buenísimo. Todo parte también de la conciencia que tenga el proyecto y el equipo de trabajo.
Si yo estoy haciendo unas pruebas de performance y necesito saber qué le pasó a los servidores o a la infraestructura, necesito que me instalen el APM, ¿cierto? O necesito que me instalen la herramienta de monitoreo. Me toca hablar mucho con los DevOps o con las personas de infraestructura. O si necesito instrumentar algo en el código, necesito hablar con los desarrolladores. Pero los desarrolladores en la mayoría de las ocasiones están reventados de trabajo y no tienen tiempo para apoyarme a mí haciendo la instrumentación porque ellos tienen que liberar su release. Entonces ahí se empieza a complicar el tema. Es mucha comunicación entre roles, mucha conciencia del proyecto y todo se basa en lo que mencioné ahorita, es qué tan importante es para vos saber qué es lo que está pasando por debajo. Si no es importante, no le van a prestar fuerza, no le van a dar atención al tema de la observabilidad. Quería comentar, es bastante común la expresión de que la observabilidad democratiza el acceso a la información del estado de funcionamiento del sistema. Y cuando estás en entornos donde están equipos que son como muy celosos con lo que ellos manejan, puede ser particularmente lidiar para que adopten observabilidad de ese tipo de lugares. Vamos arriba. Ahí se enlaza mucho lo que han dicho, incluso han mencionado con esta otra pregunta que habla sobre errores comunes al empezar con observabilidad en testing y cómo evitarlos. ¿Qué serían errores comunes? Tratar de ir con todo, no Yo ir de a creo poco. que sí, el error más común es querer monitorearlo todo, o sea, aprender todo, porque pues igual esa cantidad de información tienes que evaluar qué sí te va a aportar y qué no. Entonces, tienes que identificar de esta tecnología qué métricas sí me está aportando en esta prueba o no. Entonces, el error más común es prenderle todo a la herramienta de APM, sino para mitigar ese error un poco es más como evaluar qué es lo que voy a medir, cómo lo voy a medir y luego sí ya prenderlo como tal, por decirlo de alguna manera en el APM. Otro error muy común es interpretar las métricas de forma incorrecta. Vos estás capturando las métricas de una herramienta y el 99.9% de las personas te dicen cuál fue el tiempo de respuesta promedio. Y en muchas ocasiones, si ese tiempo de respuesta promedio no lo comparas con otras métricas, vas a dar un informe erróneo, equivocado, o por lo menos con recomendaciones equivocadas. Hay que compararlo, por ejemplo, con el percentil 90, con la desviación estándar, con los errores, con la cantidad de hilos que se ejecutaron. Es un análisis un poco más completo, pero entonces lo que hacen las personas es que utilizan la herramienta y no saben cómo leerla. Y eso causa que tomen malas decisiones. Yo diría que capaz que no es un error, pero es una manera de aportar, siempre tratar de llevar esta interpretación de métricas a negocio. Es algo que siempre tienes que tratar de hacer, que es la manera en que aporta realmente. ¿Qué sería eso ahí, Fer, por ejemplo? Decir algo, no sé, tengo bien enfocado en performance, tengo una serie de pasos y entonces que tengo, no sé, un 0,3% de peticiones que fallan, pero casualmente son de login. Y cuando yo reviso cuántas de las de login fallan, entonces es el 15%. Estoy perdiendo 15% de usuarios. No es 0,3. Claro, ahí va. Sí, ¿no? Esto que hablaba al principio, ¿no? Del dato y la información, del monitoreo y la observabilidad. Exacto, saber qué observar, cómo interpretarlo y llevarlo a ese lado, nos ayudar a ver el verdadero impacto y a tomar esas decisiones que decíamos que ayudaba a la observabilidad en función de esa métrica como tal. ¿Cómo ven entonces ustedes, gente, el futuro de la observabilidad con este impulso que está teniendo, con esta mejora de las herramientas, con la inclusión de inteligencia artificial, machine learning y demás? ¿Cómo se lo imagina en unos años que podrá llegar a ser la observabilidad, ¿no? ¿Todavía habrán personas manejando eso? Sí, bueno, la intervención humana siempre va a ser necesaria en cuanto a eso, precisamente de no prender todo, empezando por ahí. Y el futuro de la observabilidad me lo imagino con muchísima
inteligencia artificial entregando reportes realmente de valor, facilitándole digamos, la tarea de muchas personas y de tanto tiempo que se gastan las personas y los equipos en las tareas de troubleshooting, de revisar qué fue lo que pasó. Me imagino así la observabilidad, como que optimizando un poco esos tiempos de trabajo, de búsqueda de errores y demás. Por ahora, pues ya se está dando, ya se está empezando a tener una conversación de los APMs con la inteligencia artificial y el machine learning, pero pues eso es lo que yo espero que hagan en unos poquitos años, por favor. Y, y además espero también que en el futuro nosotros como tal en la región tengamos implementados muchos más sistemas modernos, precisamente para ofrecer también esos mismos productos de valor a nosotros mismos, ¿no? Eso es lo que espero que la observabilidad haga por nosotros, pues, en el futuro. Sí, coincido con eso que está diciendo Jen. Digamos que no tan a futuro está el tema de la inteligencia artificial, es algo que ya todas las empresas de producto están invirtiendo fuertemente en eso. Entonces, ese va a ser el impacto que vamos a ver en los próximos años, cómo la inteligencia artificial nos va a proveer reportes, documentos, insights, cosas que nos permiten hacer un análisis más profundo. Incluso aunque nosotros no tuviésemos ese conocimiento, esa herramienta nos va a permitir identificar esos temas para nosotros aprender más, ser más eficientes en la generación de esos reportes, aprendiendo de temas que incluso hasta la inteligencia artificial nos puede estar enseñando según el análisis que hizo. Sí, yo coincido en que lo más notorio va a ser eso, cómo la inteligencia artificial se va a ir mejorando la manera en que utilizamos la observabilidad. Aparte, yo diría que esto ya es presente y que es más de cuestión de lo difundida que es la observabilidad, porque por ejemplo, de lo poco que conozco en Latinoamérica, no es tan común. Creo que conforme sea más común, vamos a ir viendo que también vamos a estar usando la observabilidad para métricas más operativas y no tanto este tiempo de respuesta, no tanto esta tasa de error. Podría ser, no sé, ciclos de reabastecimiento, este tipo de cosas. Creo que podría aportar mucho en distintas industrias. Oye, y para las personas que capaz les está interesando el tema y quieran como estudiarlo, ¿existe para esto carreras de estudio, lugares, materiales, libros, o es más en la práctica ir agarrándolo y moviéndose hacia ahí? Pues es un mix de todo. Sin embargo, personalmente yo siempre les recomiendo que estudien Python. Python es muy útil para el análisis de datos. Saben que ya las herramientas lo hacen. Si nosotros tenemos un pool de datos, podríamos con Python fácilmente analizar cualquier cosa. También les recomiendo que estudien Machine Learning, porque pues no solamente porque es la moda o porque es lo que están utilizando las herramientas, sino porque de verdad es muy útil. Y finalmente también les recomiendo que estudien mucho sobre las nuevas tendencias, como por ejemplo SRE, cómo implementar el SRE, también Chaos Engineering y obviamente pues estudiar es como la clave ahí en el asunto de progresar en esta área. Y la ¿Existen práctica, por supuesto. tutoriales dedicados a la observabilidad o es todo este compendio de conocimientos y herramientas que necesitas y luego aplicarlo? Pero existe ya alguna, no sé, alguna academia. Pues la documentación de las herramientas es muy buena. La documentación de las herramientas en general es muy buena. Pero que exista una academia como tal que hable de observabilidad, tendríamos que revisar más de pronto academias que hablan de análisis de datos. De pronto ahí por ese lado. Todas las herramientas en este momento tienen muy buena academia de su producto, con su documentación, enseñándote a usar pues cada una de las herramientas. OpenTelemetry, a pesar de ser también una de las herramientas en este momento en tendencia, está generando un estándar en donde todas las otras herramientas se están adecuando a ese estándar para poder hacer una instrumentación mucho más organizada, el tema de métricas, de trazas, de registros, de logs. Estamos como organizando todo ese estándar. Entonces, estudiar OpenTelemetry también les ayudaría a entender un poco todo ese mundo.
Buenísimo. No sé, Fernando, si vas a decir algo ahí. Bueno, yo simplemente quería compartir lo que fue mi starting point. Este libro de Datadog, Monitoreando Infraestructura Moderna. Es un libro bastante corto, no está tan comercial que cómprame, cómprame. Una entrada conceptual que está muy bueno, también como en tipos de métricas a nivel bastante general, con ejemplos bastante buenos. Es un libro ligero realmente y te deja un buen contexto de para dónde ir. Buenísimo, qué bueno que lo mencionaste ahí. Oye, llegamos a la hora, se nos fue rapidísimo y podríamos seguir hablando, así que para cerrar ahí un poco el momento hoy ya, lo han dicho ya, ¿no? Pero capaz estaría bueno cerrar con una ronda de algo que quieran que se lleve el público, algún consejo, algún comentario, algo puede ser para personas que estén incorporándose o los que ya lo están haciendo. Si les parece, cerramos con eso, si capaz pueden pensarlo ahí, algo. Para alguien que quiera, no sé, como que le picó la curiosidad, digamos, experimenten. Hay montones de cosas de afuera. Ahora con un Docker de esto, fácilmente te levantas un clúster y haces experimentos rapidísimo. Jennifer o John. Bueno, yo creo que ya lo dije todo y sobre todo en la última pregunta de qué estudiar, porque sí, definitivamente considero que para este tema de la observability es muy bueno entender la información a través del estudio de los datos como tal. Utilizando un lenguaje de información que procese datos me parece de muchísimo valor. Obviamente para observabilidad hay muchos enfoques diferentes, no solamente el análisis de datos, sino también la administración de la herramienta. Entonces hay muchos campos en los que podríamos trabajar con el conocimiento que ya tenemos. Entonces, pues nada, igual anímense. La observabilidad es lo que se está viendo ahora como una herramienta de futuro porque nos está entregando mucha información que realmente sí nos sirven. Entonces, bienvenidísimos al mundo de la observabilidad. Lo que necesiten igual nos encuentran en LinkedIn y estamos entonces en esa recomendación. Gracias. Sí, para todos los que quieran aprender en ese mundo, digamos que todas las herramientas tienen sus propios trials, descárguenlos, practiquen, como decía Fernando, experimenten, miren qué hace una herramienta, por qué lo hacen, dónde se metió, qué métrica sacó, todo eso, digamos que eso es lo que hace parte. Ya después cuando empiezas a entender el funcionamiento de cada una de esas herramientas, miras cómo le sacas provecho según el negocio, qué es lo que la aplicación le está aportando al negocio para que identifiques cuáles son las métricas que te van a permitir medir eso y interactuar mucho con los otros roles de la empresa, con los desarrolladores, con los SREs y bueno, eso es importante la práctica. Oye, qué lujo, se fue rapidísimo, creo que hemos hablado de diversos temas y de su experiencia y estuvo para mí riquísimo, espero que el público también lo haya disfrutado, ahí por ejemplo ya Carlos eh, Dorival, amigo de la casa también, decía buena conferencia, gracias, yo me sumo también a ese agradecimiento, y se van sumando otros. Y también agradecer, por supuesto, a los que estuvieron ahí del otro lado atentos, se animaron a hacer alguna pregunta. Nos encanta que la observabilidad esté tomando ese auge, porque como decían ahí todos, es muy importante y nos encanta también haber tenido este espacio de conversar sobre el tema y que ustedes nos hayan acomodado, nos hayan acompañado en él. Así que nada, el ciclo no cierra. Estamos motivando ahí a André que está escuchando. Aquí lo pongo acá, motivándolo ahí. Vamos, Andrei. Vamos a cerrar con algo ahí un poquito más técnico, una demo, de otro enfoque, algo está preparando universidad para cerrar este ciclo con algo así un poquito más práctico y arrancar el próximo mes con inteligencia artificial, que es el que se viene. Así que nada, ya agradecidos al panel, súper bien todo lo que han puesto y respondido y a lo que estamos. Los invito desde ya a que nos sigan acompañando en estos espacios que nos encanta compartir. Quedan los videos ahí en nuestro canal, pues si también quieren compartirlo o saben que le puede servir a alguien, hacerlo llegar. Ahí, Sandré, qué presión, vamos arriba.
Y nada, nos seguimos viendo aquí en otra Trata Tech Talk, un espacio en el que pueden venir en cualquier momento, incluso los panelistas. Gracias, Jennifer, que estás incorporando. Cuando tengas algún tema, aquí estamos como plataforma para poder compartir a nuestra comunidad que sigue creciendo. Ya somos más de 2000. Y si ya estás en este espacio o luego ves el video y no eres parte, vete ahí a la mitad de Trata Tech Talk y hazte miembro para que no te pierdas, como dicen los youtubers, todo lo que estamos creando para seguir creciendo como profesionales y dando cada vez mejor servicios de calidad. Aunque siempre hablamos mucho de testing, pero de calidad no tiene que ser solo testing. Así que nada, le doy la palabra, chicos, para que se despidan y con eso vamos cerrando. Gracias, chicos, por la invitación y bueno, espero que lo que hayamos hablado hoy sea de mucha utilidad para todos. Un abrazo, hay mucho que hacer aquí con observabilidad, entonces estamos hablando luego. Chao, gracias. Muchas gracias, Arcadio. Muchas gracias, Jen. Muchas gracias, Fernando. Qué conversación tan fluida la que tuvimos el día de hoy. A todos, síganos en redes, en nuestro LinkedIn, en nuestro YouTube. La interacción con ustedes nos ayuda a estar compartiendo más conocimiento. Normalmente somos apasionados por enseñar y si ustedes están interactuando con nosotros nos van a motivar para generar más contenido y para interactuar más en Abstracta Tech Talks. Y bueno, Bueno, Fer, cierra. encantado con la experiencia de compartir con ustedes acá, de verdad, un placer. Y nada, comunidad, experimenten mucho, aprendan mucho y nada, que les sea de mucha utilidad. Nos seguimos viendo, gente.